Estamos en nuestra tercera sesión, esta vez para estudiar el tema también controversial y por qué no decir el tema más importante del libro de Apocalipsis, el tema de la segunda venida de Cristo y el milenio, no sin antes elevar una plegaria a nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, porque vamos a estudiar una vez más tu palabra. Permite que a través de este medio podamos transmitir, Señor, lo que tú has revelado a través de tu palabra en el libro de Apocalipsis. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La segunda venida de Cristo, llamada también la parusía o manifestación de Cristo en su segunda venida, ha sido la esperanza bienaventurada del mundo durante los últimos 2000 años, tal como es atestiguado por profetas como Isaías y también en el Nuevo Testamento. Hay otra verdad interesante, que hay más de 1500 profecías acerca de la segunda venida de Cristo. Imaginen que solo el Nuevo Testamento, por cada 5 versículos del Nuevo Testamento, se menciona una vez por cada 5 versículos la segunda venida de Cristo. ¿Por qué tantas alusiones al tema de la segunda venida de Cristo? Hay otra verdad no menos importante que se dará, es un acontecimiento que se dará inicio al final de lo que conocemos nosotros de la segunda venida de Cristo, que es el milenio o milenario, del cual hablaremos también un poco en esta tercera sesión. Aquí hay un cuadro donde ustedes pueden apreciar, ahí está la segunda venida de Cristo que da inicio al milenio o milenario, está al final del milenio, lo que se conoce como la tercera venida de Cristo. ¿Qué ocurre al final del milenio? Desciende la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, resucitan los impíos, o sea, los que no despertaron en la segunda venida de Cristo. Hay un ataque, el último ataque de Satanás a la santa ciudad, y finalmente el juicio y destrucción final de Satanás en el juicio escatológico. Hay algunas posiciones distorsionadas y debido a que la verdad de la segunda venida de Cristo se ha prolongado por estos 2000 años, esto ha hecho que surjan algunas enseñanzas distorsionadas acerca de la segunda venida de Cristo, como el así llamado rapto secreto. Seguramente alguna vez escuchaste tú de esta enseñanza que es propagada mucho en el mundo evangélico. Así también la fijación de fechas para la segunda venida de Cristo, como también la naturaleza misma de la segunda venida de Cristo, de cómo vendrá Jesús en su segunda venida. Ahora, el propósito de este estudio es analizar la segunda venida de Cristo desde el punto de vista de la palabra de Dios, del texto registrado en el capítulo 19 hasta el capítulo 20. Es 2 capítulos bastante amplios, pero que vamos a tratar de resumir aquí en esta tercera sesión. ¿Cuál es el tema general del libro de Apocalipsis? En Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7 se nos dice que la segunda venida de Cristo es el tema general del libro de Apocalipsis, porque Juan introduce prácticamente este evento más importante de los últimos días, mencionando la manera como vendrá Jesús, también las señales que ocurrirían, quienes acompañarían a Jesús en esta segunda venida, y uno de los acontecimientos que mucho se habla especialmente en el mundo dispensacionalista, o sea, la división del tiempo en dispensaciones, cuando se habla acerca del Armagedón, que es una
enseñanza que también ha sido distorsionada. Noten en esta estructura, ¿dónde está ubicada la segunda venida de Cristo? Entre los capítulos 17, 18, luego está la segunda venida de Cristo y el milenio, que es el capítulo 19 y 20, y finalmente el descenso de la Nueva Jerusalén, capítulo 21, y la tierra nueva, que será un tema que trataremos en la cuarta sesión. Desde el punto de vista de la división del libro de Apocalipsis, el capítulo 19 en realidad tiene dos partes. Si ustedes miran Apocalipsis 19, 11 al 21, y Apocalipsis 19 está dividido en dos secciones, 19 versículos 11 al 16, donde se describe la segunda venida de Cristo para destruir finalmente a los opositores, y número 2, Apocalipsis 19, 17 al 21, donde se describe la captura de la bestia, el falso profeta y la destrucción de los ejércitos que lidera el falso profeta, la bestia y el dragón, que está simbolizando al mismo Satanás. Vamos entonces a esta primera sesión. Ustedes tienen el texto allí en la pantalla. Estoy enfocado en Apocalipsis 19, 11 al 16. ¿Qué es lo que se describe en el capítulo 19? En el versículo 11 hay una declaración donde se habla de la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, llamado también la batalla del Armagedón. Cuando Juan empieza a describir el acontecimiento de la venida de Cristo, empieza diciendo que vio el cielo abierto. Estoy leyendo en Apocalipsis 19, 11. ¿Qué indica que el cielo esté abierto? Y tiene que ver con el hecho de que Cristo está descendiendo acompañado de sus ejércitos celestiales, que en este caso aparecen representados en caballos blancos. Cristo montando un caballo blanco. ¿Por qué un caballo blanco? Recuerden que el Apocalipsis está utilizando aproximadamente unas 500 referencias del Antiguo Testamento. Y los personajes principales, en este caso reyes, cuando hacían su manifestación, o sea, cuando ingresaban en alguna ciudad, lo hacían generalmente en caballos, y el blanco aquí del color del caballo está representando también la pureza del jinete, en este caso, la pureza del carácter de nuestro Señor Jesucristo. La corona que aparece en la cabeza de este jinete está representando la victoria. Noten que el jinete de Apocalipsis 19, 11, sin haber peleado la batalla, la gran batalla final, ya ha sido coronado. ¿Por qué? ¿Qué indica esto? Vamos a ver en el desarrollo de esta sesión que en realidad Jesús es un rey victorioso, porque esa victoria ya ha sido ganada en la cruz del Calvario. Por tanto, referencias a la gran victoria son tomadas del libro de Isaías, el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se le llama a Jesús en este gran acontecimiento? Apocalipsis capítulo 19 le llama fiel y verdadero. ¿Por qué fiel y verdadero? Porque así como Él prometió venir la primera vez y lo cumplió, eso significa que Él también cumplirá con su promesa de venir la segunda vez. Un título que aparece aquí en el versículo 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, el Verbo que en un momento se hizo carne en su primera venida, ahora aparece con el título de
Rey de reyes y Señor de señores. Este título es importante para Juan, el que escribe el Apocalipsis. Solo para mencionar que el emperador de turno en los días de Juan era Domiciano. Y fue Domiciano el que se autoproclamó Rey y Señor, Señor y Dios, Señor y Dios. Es el título que se puso Domiciano. Pero noten que Juan solo reconoce como Rey de reyes y Señor de señores a Jesús y no a Domiciano. Y esta es la razón por la cual Juan se encuentra en ese momento desterrado en la isla de Patmos. ¿Por qué su ropa teñida de sangre? Esto es en razón del cumplimiento de la palabra que encontramos en Isaías capítulo 63, versículo 1 al 6. De una manera simbólica, el profeta Isaías ha descrito ya en el Antiguo Testamento a este guerrero victorioso con su vestimenta teñida de sangre, símbolo de la sangre que fue el precio que este guerrero Cristo tuvo que pagar en la cruz del Calvario para poder ser victorioso, para poder aplastar al mismo Satanás ahí en la cruz del Calvario. También se le presenta con una espada aguda. Recuerden ustedes que la espada está representando la palabra de Dios. Esta espada, esta palabra que regirá al mundo, dice el texto bíblico. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. En la segunda parte dice, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso, en este caso para destruir a aquellos opositores y perseguidores del pueblo de Dios. En la segunda sección, Juan contempla la destrucción de los pecadores. ¿Cuál es la descripción que Juan hace? Noten que Juan, el apóstol, en el capítulo 11 de Apocalipsis y el versículo 17, dice, vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. En Apocalipsis hay solamente dos referencias a la cena. La primera cena es la cena de Dios, que esta es la que encontramos aquí, y la segunda referencia es a la cena de las aves. Si ustedes se han dado cuenta, en el contexto de Apocalipsis 19, los versículos 9 y 10, se habla de la cena de las bodas del Cordero. Esta cena donde se menciona a la esposa del Cordero, que es la iglesia, participando de la cena de la victoria juntamente con el Cordero, que es la promesa que Jesús hizo a sus discípulos estando todavía en esta tierra. Pero hay una segunda cena, que es la cena que el Apocalipsis describe como la cena de las aves en el contexto de la gran batalla del Armagedón. Pero noten que la batalla del Armagedón no es una guerra entre Oriente y Occidente, o sea, una guerra literal, una guerra con armas literales. Esta es una posición distorsionada acerca de la venida de Cristo, porque el Armagedón en el Antiguo Testamento, en los capítulos 37 y 38 del libro de Ezequiel, en los capítulos 37 y 38 del libro de Ezequiel, donde se presenta a los enemigos del pueblo de Dios, en este caso los pueblos de Gog y Magog. Esta figura, esta tipología es tomada del Antiguo Testamento para hablar de una gran batalla, pero esta batalla, a diferencia de las batallas que se peleaban entre Israel y los pueblos enemigos,
esta batalla del Armagedón, de la cual habla el libro de Apocalipsis, capítulo 16, los versículos 14 y 15, no es una batalla con armamento bélico como se enseña hoy en día en la posición dispensacionalista. Repito, dispensacionalista, porque se habla de una última dispensación de tiempo que ocurrirá en los últimos 7 años antes de la venida de Cristo, donde Jesús tendrá que pelear esta batalla, según la posición dispensacionalista, una batalla literal para liberar a Israel, para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Esta es la posición llamada sionista, que enseña que Jerusalén va a ser reconstruida y que Israel será atacado por las naciones vecinas y Cristo intervendrá para liberar al pueblo de Israel. Nada más lejos de la verdad. La batalla del Armagedón es una batalla espiritual entre Cristo y Satanás. No es una batalla entre las naciones que rodean a Israel. ¿Por qué? Porque en el gran conflicto cósmico que se inició en el cielo, fue entre Satanás y sus ángeles y Cristo y sus ángeles. Este evento que enseñan los pretribulacionistas, la palabra pretribulacionistas, indica que en realidad la iglesia no pasará por la gran tribulación porque será raptada antes de la gran tribulación. Ocurrirá supuestamente un rapto secreto. Entonces, esta posición enseña que la iglesia no estará aquí en la tierra, sino que la iglesia habrá sido arrebatada hacia el cielo. Noten que esta posición no tiene sustento bíblico porque está fundamentada en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17, donde Jesús declara a través del apóstol Pablo que los que resuciten en la segunda venida de Cristo no se adelantarán a los que estén vivos cuando Jesús vuelva por segunda vez. ¿Por qué? Porque juntamente es la palabra que se menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17, juntamente, o sea, redimidos vivos y redimidos muertos se encontrarán para ascender con Cristo en las nubes de los cielos. De esto hablaremos más adelante en la clase presencial que tendremos, donde vamos a tener un poquito más de tiempo. Sin embargo, el último gran engaño, el acto capital que coronará el gran drama del engaño, será que el mismo Satanás se presentará como el mismo Cristo. De esto también hablaremos en las siguientes secciones. Otra enseñanza que ha provocado mucha confusión también es la fijación de día y hora para la segunda venida de Cristo. Sin embargo, recordemos que eso está reservado en el pensamiento de Dios, el día y la hora para la segunda venida de Cristo está reservado en el pensamiento de Dios. Ya hay una advertencia que nos hace nuestra escritora inspirada, la señora White, cuando ella dice en Eventos de los Últimos Días, no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. Por tanto, debemos cuidarnos de fijar fechas para la segunda venida de Cristo. El último gran conflicto, entonces, entre el bien y el mal, se dará entre la falsa Trinidad, en este caso el dragón, el falso profeta y la bestia, y la intervención de Cristo en su segunda venida, llamada también el Armagedón. Finalmente ocurre lo que se menciona al final de la segunda venida de Cristo, y es este evento conocido como el milenio, o sea, 1000 años, 1000 años donde los redimidos
no estarán más sobre esta tierra. El único que estará sobre esta tierra, según el capítulo 20 de Apocalipsis y el versículo 1 y 2, será Satanás, porque dice Apocalipsis 20, 1 y 2, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás. Este abismo se refiere a la tierra completamente desolada, porque es así como Jeremías capítulo 4, 23 al 26 describe la situación de la tierra. Así quedará la tierra después de la segunda venida de Cristo, desolada y vacía como al comienzo. Por eso se le llama abismo, la tierra como fue al comienzo, desolada y vacía. Esto se suma al hecho de que las plagas sumirán a la tierra en un estado de completa devastación. De ahí que el término abismo es apropiado para señalar la situación en la que quedará Satanás y sus ángeles en esta tierra. ¿Cuánto tiempo será mantenido Satanás en esta condición? Apocalipsis capítulo 20 habla acerca de 1000 años. ¿Dónde estarán los redimidos durante esos 1000 años? Dice el capítulo 20, versículo 4 al 6, que los redimidos estarán en el cielo para el gran juicio de comprobación, porque hay que preguntarse por qué algunos no resucitaron en la segunda venida de Cristo y por qué otros no ascendieron con Cristo en la segunda venida. Aquí están los acontecimientos que ocurren al venir Cristo en su segunda venida. Está la segunda venida, está la resurrección de los muertos, están los vivos transformados, los impíos mueren, la tierra queda desolada, Satanás es atado, y al final de los 1000 años desciende la nueva Jerusalén, ocurre la resurrección de los impíos, Satanás engaña y sitia la ciudad, pero fuego desciende del cielo y destruye a todos los opositores. El sueño, la gran pesadilla habrá terminado. ¿Por qué? Porque esta tierra quedará desolada, como dijimos, mientras los redimidos se encontrarán con Cristo durante 1000 años en los cielos. Estos acontecimientos que son descritos en los capítulos 20 y 21, como la primera resurrección, luego el milenio, y al final del milenio, la segunda resurrección. Al final de esos 1000 años, Satanás finalmente será suelto para recibir lo que ha sido señalado para él, la destrucción final en el lago de fuego, juntamente con la bestia y el falso, donde estaban ya la bestia y el falso profeta. El hermano White declara que algunos son destruidos en un momento, mientras que otros sufren muchos días, pero todos finalmente quedarán consumidos. No es que arderán por siempre en el lago de fuego, vamos a ver eso también en secciones presenciales, que la designación de un fuego que consume es un fuego que consume totalmente, no es un fuego que quedará prendido ahí por la eternidad, sino es un fuego que consume totalmente, completamente. Entonces, en conclusión, la parusía o venida de Cristo es un acontecimiento real, visible, grandioso, como lo anunciaron los profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Número 2, la manifestación de Cristo ocurrirá en ocasión de lo que conocemos como el tiempo de angustia para liberar al pueblo de Dios de aquellos que intentarán destruirlo. Número 3, la fijación de fechas para la venida de Cristo es una obra de engaño de Satanás para endurecer a la humanidad en su incredulidad, porque cuando no aparece en la fecha que se pronosticó, la gente se endurece más y eso es lo que le conviene a Satanás. Número 4, la Biblia no apoya un rapto secreto antes de la gran tribulación, puesto que todos serán juntamente arrebatados con Cristo
en ocasión de la segunda venida. El milenio es un tiempo literal que se inicia con la venida de Cristo y termina con la tercera venida de Cristo, descenso de la Nueva Jerusalén y destrucción de Satanás y sus seguidores. Número 6, la Biblia no apoya un milenario de paz sobre la tierra después de la segunda venida de Cristo. Esta es una posición de los evangélicos que enseña que en los últimos, después de la resurrección de Cristo, Cristo reinará sobre esta tierra durante 1000 años. Vamos a ver que esa posición es totalmente discordante con la Biblia. Finalmente, durante los 1000 años, los justos estarán en el cielo con Cristo, participando del juicio de comprobación. Muchas gracias y que Dios les bendiga.